Hola, buenos días. Nuevamente con la siguiente clase de física. Primero quiero felicitar a todos los que entregaron su video. Muy bien, felicidades, tienen potencial, tienen mucho ingenio. Adelante, jóvenes, sí pueden. Bien, algunos de los compañeros tocaron el tema de la densidad dentro de sus videos, muy bien. También algunos por ahí tocaron sobre el principio de Bernoulli. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a iniciar con este concepto que algunos que lo tocaron, felicidades, ya va a ser mucho más fácil poderlo entender. ¿Qué es la densidad? Bien, el término densidad proviene del campo de la física y la química, en los que específicamente alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Se trata, pues, de una propiedad intrínseca, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se esté considerando. Esta cantidad de sustancia va a ocupar un determinado volumen y esa relación es la que nos dice la densidad. Y aquí lo tenemos. Esta no es una P, es la letra Rho, ¿sí?, del alfabeto griego. Esta letra Rho, o también lo podemos identificar como una D de densidad, va a ser igual a qué cantidad de masa tengo, qué cantidad de materia hay contenida en ese determinado volumen. Esa es la densidad. Ahora, ¿por qué tocaron la densidad los compañeros? Porque vimos que el flujo es masa sobre tiempo. Obviamente, para poder determinar la masa de un líquido, pues tenemos que recurrir a la densidad. Ahora, si yo aquí despejo la masa, me va a quedar como densidad por volumen. Y de esa forma yo puedo determinar qué cantidad de masa hay en un determinado volumen, conociendo el valor de la densidad. En el caso del agua, sabemos que la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y sabemos que dentro de un metro cúbico tenemos 1000 litros. ¿Sí? Entonces decimos que la densidad del agua vale 1 gramo sobre mililitro o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, dicho lo anterior, continuamos para ver exactamente a qué se refiere el principio de Bernoulli. Bien, ¿qué me dice Bernoulli? En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, o sea, de un flujo. Expresa que en un flujo ideal, ¿qué quiere decir un flujo ideal? Que no tenga viscosidad, porque por ahí algunos compañeros también manejaron la viscosidad, poniéndome el ejemplo de la miel. La glicerina, por ejemplo, son de alta viscosidad. Al ser muy viscosos, va a tener mucho rozamiento y eso va a impedir que el flujo fluya, valga la redundancia, de una manera laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que fluya libremente considerando la fuerza de fricción cero y que corre en líneas paralelas. Otro tipo de fluido es la turbulencia, cuando no corre de manera lineal
y se mueve incluso haciendo remolinos. Por ejemplo, cuando vemos un rápido de un río, primero vemos el río que fluye de manera laminar, quiere decir que no hay obstáculos en ese conducto, en ese cauce del río. Pero cuando encuentra piedras o rocas grandes en el camino, ahí se genera una turbulencia. El agua ya no corre de manera laminar. Entonces, en Bernoulli vamos a considerar un fluido que corra de manera laminar, ¿sí? Continuamos. En régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía, ojo, que posee el fluido permanece constante a lo largo del recorrido. Bernoulli, aquí viene lo interesante, dedujo que la presión en el fluido disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. Como pudimos ver, cuando reducimos el diámetro del conducto por donde va ese fluido, para que el gasto 1 sea igual al gasto 2, la velocidad en esa área va a aumentar. Ahí muchos decían que era porque aumentaba la presión. Yo no dije nada porque estaba esperando llegar a tocar este tema para poderles explicar. Entonces, ¿qué relación guarda aquí la presión y la velocidad? Que son inversamente proporcionales. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y si aumenta la presión, su velocidad disminuye. Bien, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Bueno, aquí tenemos, ya les tengo planteada, en qué consiste la ecuación de Bernoulli. Normalmente, cuando trabajamos de manera presencial, hacemos toda la deducción de esta fórmula, pero en estas condiciones que estamos, traté de buscar la forma en la que podamos entender cómo llegamos a la ecuación final de Bernoulli a partir de estos primeros conceptos. Bueno, empezamos. Aquí hay una igualdad, ¿sí?, que me dice que dentro del sistema su presión inicial y la presión final van a ser constantes. Por eso hay una igualdad. Presión 1 es igual a presión 2. Ahora, esta presión 1 tenemos que añadirle el trabajo que se está realizando dentro del sistema. Sabemos que para realizar un trabajo necesitamos energías. Energías, ¿qué tipo de energías? Mecánicas. ¿Cuáles son estas energías mecánicas? Son la energía cinética en el primer extremo más su energía potencial. Cuando se está utilizando la energía cinética, prácticamente su energía potencial es cero. ¿Ok? Entonces, la suma de la presión 1 más la energía cinética 1 más la energía potencial 1, esto, al permanecer constante, debe de ser igual a la presión 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Espero que hasta aquí no haya ningún problema. Ya vimos muy bien a qué se refiere energía cinética y qué es energía potencial. Y aquí lo tenemos. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la masa por la gravedad y, mucho ojo,
por la altura. Siempre que tengamos altura, tendremos energía potencial gravitatoria. Ahora, utilizando la densidad que tenemos aquí abajo, densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa. La masa nos queda igual a la densidad por su volumen. Entonces lo que hacemos es sustituir en donde encontremos la masa, vamos a poner su equivalente, que sería densidad por volumen. Entonces me va quedando la ecuación de la siguiente manera. Presión 1 más 1/2 de la densidad por el volumen 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Más, nos vamos nuevamente con densidad y volumen porque aquí había masa. Va a ser igual a la densidad por el volumen 1, densidad por volumen es masa, por la gravedad por la altura 1. Y esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 por su velocidad 2 al cuadrado, más su energía potencial, que sería densidad por volumen por gravedad por altura. Ahora, como el volumen no va a cambiar desde el principio hasta el final, porque el volumen que va pasando a través de todo el conducto es el mismo, no cambia. Entonces podemos dividir todas las ecuaciones donde haya volumen sobre volumen. Si el volumen es constante, podemos eliminar ese volumen porque no cambia. Entonces el volumen de aquí se quita, el volumen de aquí se quita, el siguiente volumen también se elimina y el último volumen también se elimina. Entonces, ¿cómo me queda ya la ecuación de Bernoulli? Me queda un poco más simple, que es presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Y eso va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 al cuadrado, más la energía potencial, que sería densidad por gravedad por altura 2. Ahora, esta ecuación lo que nos ayuda a determinar es que conociendo la viscosidad del líquido, conociendo cualquiera de las dos presiones, conociendo las velocidades, podemos determinar cuál sería la presión en el punto número 2, que sería en la siguiente figura. Aquí tenemos nuevamente la ecuación de Bernoulli. Aquí abajo tenemos la sección 1 y acá tenemos la sección 2. Obviamente tenemos un área, tenemos una presión inicial que nos ayuda a que fluya el agua. Y sabemos que la presión, por ahí algunos ya lo dedujeron también, es la fuerza sobre una determinada área. Si esta fuerza, que está en newtons, la dividimos entre el área, nos puede dar la presión 1. Y esta presión 1 va a estar en pascales. Ya lo vimos cuando vimos unidades, pascales. Conociendo la presión 1, la velocidad 1, la densidad del líquido, que en este caso es agua, conocemos el valor de la densidad,
podemos conocer su presión, si es que conozco sus valores de velocidad, o puedo conocer la velocidad conociendo el valor de también la presión 2. ¿Qué otra cosa tendría que conocer en este caso? Vean que aquí la sección 2 tiene una ligera altura con respecto a la sección 1. O sea, H1 viene siendo mi punto de referencia. Y aquí mi altura sería 0. ¿Y qué pasaría acá en la sección 2? Acá yo ya tendría un valor de altura, ¿sí? Por ejemplo, si esta altura en la sección 1 vale 0, toda esta parte de la primera parte, valga la redundancia, de la ecuación de Bernoulli, esto se elimina, porque la altura 0 por cualquier valor me da 0. Pero acá la altura en la sección 2 ya tendría un valor. Entonces, a través de la ecuación de Bernoulli, podemos ya determinar cómo afecta la presión, cómo se ve relacionada con la velocidad del fluido. Espero que hasta aquí no haya dudas. Si no, en clase lo vamos a ir aclarando. ¿Sí? Continuamos. Presión. Aquí viene justamente para que tengamos claro qué es la presión. La presión es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, expresada como presión igual a la fuerza en newtons sobre la superficie, sobre metros cuadrados. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton de la fuerza entre metro cuadrado. A esto de newton sobre metro cuadrado se conoce como la unidad de Pascal, con la abreviación PA, que lo vimos en unidades. Ahora, ¿qué tanto es un pascal? Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de 1 newton entre 1 metro cuadrado. La presión que se ejerza sobre una superficie de 1 metro cuadrado y se le ejerce una fuerza de 1 newton, ahí tenemos un pascal. Bien, seguimos. Tenemos diferentes tipos de presión. Tenemos la presión atmosférica, tenemos la presión hidrostática, ¿sí? Y ya vimos en Bernoulli que hay una presión también en un flujo que se va desplazando de manera laminar por una tubería. ¿Pero qué es la presión atmosférica, jóvenes? Disculpas, estamos en vivo. Una atmósfera de presión es la presión que se necesita para equilibrar una columna de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando tenemos que en el experimento de Torricelli, que es el que tenemos aquí en la imagen, ¿sí? La parte de abajo es un recipiente que tiene mercurio. Este tubo que vemos aquí, ven que está sellado por este extremo. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene un tubo de vidrio de 1 centímetro de diámetro y se llena con mercurio, ¿sí? Tapamos la boca por donde se agregó el mercurio
se invierte ese tubo y se introduce aquí en este recipiente que tiene mercurio. Muchos esperaríamos que el mercurio bajara hasta el nivel del recipiente, pero resulta que el mercurio queda formando una columna de 760 milímetros de mercurio, o sea, convertido en centímetros, la columna sería de 76 centímetros de altura. Y esto queda justamente equilibrado con la presión del aire. Quedamos que presión es qué tanta fuerza se ejerce sobre unidad de superficie. ¿Y de dónde viene esta presión del aire? Del peso de las capas de la atmósfera. Las capas de la atmósfera, aunque no lo vemos, está conformado por moléculas de CO2, de NO2, de agua, de vapor de agua, de ozono, de gases nobles, de una serie de moléculas. Y todas esas tienen un peso. Ese peso por unidad de área me da una presión. ¿En dónde es que encontramos esta presión de 760 milímetros de mercurio? Esto es al nivel del mar, porque al nivel del mar tenemos todas las capas atmosféricas sobre nosotros. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Al nivel del mar, ¿sí?, el tubo se mantuvo con 76 centímetros de altura de mercurio. Convertido en milímetros serían 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué al nivel del mar? Porque conforme aumentamos la altura, las capas de atmósfera que hay, conforme vamos aumentando la altura, va disminuyendo esas capas. Por consiguiente, conforme aumentamos la altura, la presión atmosférica disminuye. Tan es así que en este ejemplo podemos ver que a 110 metros de altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuyó a 750 milímetros de mercurio. Cuando la pregunta sea ¿a cuánto corresponde una atmósfera de presión en milímetros de mercurio? Son 760 milímetros de mercurio al nivel del mar. No hay mayor presión atmosférica que al nivel del mar. Conforme vamos ascendiendo, va disminuyendo la presión atmosférica. Por ejemplo, nosotros que estamos a 2000 aproximadamente 150 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica en este punto es mucho menor a 750 milímetros de mercurio. Ahora, aquí tenemos toda la cantidad de capas que conforman nuestra atmósfera. Aquí tenemos la Tierra y la primera capa hasta 10 u 11 kilómetros de altura es la capa llamada troposfera. Es la capa atmosférica en la que encontramos la mayor cantidad de gases, incluyendo el oxígeno, el nitrógeno, el CO2 y toda la cantidad de gases que conforman la troposfera. Aquí en la atmósfera alta de la troposfera es donde se generan los climas, la lluvia, los vientos, todo lo que nos afecta desde el punto de vista climático
se generan en la troposfera. De los 10 a los 50 kilómetros tenemos la estratosfera y el ozono lo tenemos presente en la parte alta de la estratosfera. Alrededor de a los 40 kilómetros de altitud, por aquí, por donde va el cursor, es donde tenemos el ozono. Ese ozono que nos ayuda a retener gran cantidad de la radiación ultravioleta, que lo explicaremos en clase cuántos tipos de luz ultravioleta tenemos. Seguimos de los 50 a los 80 kilómetros está la mesósfera. En la troposfera, conforme aumento la altura hasta los 10 kilómetros, la temperatura desciende, baja la temperatura. En la estratosfera la temperatura se mantiene constante. En la mesósfera también es constante. De los 80 a los 500 kilómetros tenemos la termósfera. Aquí tenemos un aumento en la temperatura notablemente. Aumenta notablemente la temperatura. En la parte final de la termósfera, casi a los 500 kilómetros de altitud desde la Tierra, tenemos otra capa que no está aquí marcada, que se llama ionosfera. En esa capa de la ionosfera es donde tenemos el cuarto estado de agregación. En esta capa, la ionosfera, encontramos el plasma. Ionosfera viene que los elementos que la conforman, que son hidrógeno y helio, están ionizados. Se les arrancó un electrón de su órbita, tanto al hidrógeno como al helio. Y ya vemos que en la ionosfera, el que haya elementos ionizados me da el cuarto estado de agregación del plasma. Y ya al final tenemos la exósfera. Y pasando la exósfera es donde tenemos los satélites y la Estación Espacial Internacional. Bien, aquí tenemos la ionosfera, ¿sí? Esta que ven aquí está ionizada, este es el plasma, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ionosfera y por qué es importante esta capa? Porque esta capa funciona como si fuera un espejo. Y este espejo se utiliza para poderse comunicar de un lado de la Tierra, del globo terráqueo, de un espacio a otro espacio, que no podríamos hacerlo de manera lineal por la curvatura de la Tierra y obviamente de las capas atmosféricas. ¿Para qué se utiliza? Para comunicaciones de radio. Esa es la importancia desde el punto de vista de tecnología que para lo que nos sirve la ionosfera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo mando de una torre emisora, mando ondas de radio de ultra baja frecuencia con un cierto ángulo hacia la ionosfera. Y sabemos que un rayo que llega con cierto ángulo de incidencia se va a reflejar con el mismo ángulo pero hacia abajo. Y aquí tenemos que el ángulo que llega aquí se refleja acá. Y aquí también se refleja y va nuevamente hacia la ionosfera. De la ionosfera se vuelve a reflejar la onda de radio, llega nuevamente a la ionosfera y finalmente nos llega a un receptor. Por eso es muy importante la ionosfera. Y después hablaremos o
ya trataremos un poquito el tema de el proyecto HARP. El proyecto HARP que lo lleva a cabo los Estados Unidos. Continuamos. ¿Y qué es la presión hidrostática? Sabemos que el agua tiene un peso. Y aparte del peso del agua, tengo el peso y la presión atmosférica sobre este líquido. Si nosotros nos sumergimos una cierta profundidad en el agua, vamos a tener una presión ocasionada por la cantidad del peso de agua sobre nuestro cuerpo o sobre el objeto que sumerjamos por unidad de área. Entonces, podemos afirmar que la presión hidrostática es aquella que ejerce un líquido o fluido que se encuentra en reposo. Este no está siendo un fluido que va circulando a través de alguna tubería. Este está en reposo. Por eso es agua estática en reposo. Es una presión natural por el peso del agua, que el líquido ejerce de manera propia sin que sea necesario que se aplique una fuerza o movimiento. Por la simple presencia del agua sobre nuestro cuerpo, esa fuerza sobre un área me genera una presión. Entonces aquí ya vimos la presión en un fluido en movimiento a través del principio de Bernoulli. Vimos la presión atmosférica causada por el peso de las capas atmosféricas sobre una unidad de área, incluso sobre nuestro cuerpo. Tenemos un peso enorme sobre nosotros, pero ¿por qué no nos damos cuenta que tenemos un gran peso en nosotros y que hay una gran presión atmosférica sobre nuestro cuerpo? Porque tenemos una presión arterial y esa presión arterial se compensa con la presión atmosférica y ya estamos adaptados a esa presión atmosférica. Nuestra presión arterial se va modificando según la altitud a la cual nos encontremos. Todos los que hemos viajado en carretera hemos visto que hay determinados momentos en los que subimos o tenemos un descenso pronunciado, sentimos como hay una afección en los oídos. ¿Por qué? Porque está variando la presión atmosférica. Y hasta que no se compense la presión arterial con la presión atmosférica, hasta entonces sentimos un alivio en los oídos. Bien, y